tenemos una fuerza pública que no puede cumplir su función constitucional y legal, la de proteger a los ciudadanos, porque no puede combatir a los violentos, y unos violentos que lo único que tienen que hacer es no usar las armas contra los militares o los policías, pero pueden seguir delinquiendo. Totalmente. ¿Quiénes sufren? Los ciudadanos. Los ciudadanos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, hoy con Rafael Nieto, senador del Centro Democrático. Sin duda lo será, es el número 2 de nuestra lista al Senado para el próximo 8 de marzo. Rafael, qué gusto tenerte en este podcast. Muchas gracias por la invitación, Josías. Me da mucho gusto estar acá contigo y con todos los que nos están viendo. Porque hay mucho tema por hablar y sobre todo muchas inquietudes que la gente quiere escuchar sobre los retos que viene en el próximo Congreso. Iniciemos, hablando de ese reto que la izquierda, desde Petro y su heredero, se han empeñado en una nueva constitución para Colombia, una constituyente, derogar, derrumbar, destruir todo lo que la Constitución del 91 logró, todos sus acuerdos. Hablemos un poco de eso, Rafael, que a la gente sí que le tiene eso en ascuas. Josías, varias cosas que hay que decir. Uno, no deja de ser una ironía que el presidente del M-19 esté en la tarea de derruir, de destruir la Constitución que es resultado del M-19. Hay que recordar que la Constitución del 91 es, de alguna manera, un efecto del acuerdo de paz con el M-19 y que el M-19 tuvo la tercera parte de esa constituyente y uno de sus presidentes, Antonio Navarro, que ahora pretendan destruir la Constitución del 91, no deja de ser una ironía. El segundo elemento que es bien particular, es que Petro prometió en mármol que no buscaría una constituyente. Los 10 mandamientos, Así famosos es. de ellos. Así es. Y también los que lo acompañaron, no hay que pasarlos en limpio. No, ahí había varios en la foto. Sí. Desde Mocus, los demás están todos en la foto. Claudia López. Así es. Y no deja, por tanto, de ser una mentira más de las de Petro, que son muchas, pero uno no puede dejar de señalarla. Ahí hay una inconsecuencia, una incoherencia, hay una mentira. El tercer elemento es que, en realidad, la Constitución del 91 es un pacto de unidad nacional, Josías. Ahí terminó todo el país involucrado. Y si uno piensa en unas reglas de juego comunes, tiene que decir que son las de la Constitución del 91. Una Constitución, además, con muchos elementos de progreso jurídico y social que vale la pena proteger. Lo que ellos proponen, esa nueva constituyente, no es solamente una muy mala idea de reemplazo de la Constitución del 91, sino una constitución polarizante, sectaria, que pretende dejar por fuera al grueso del país. Y destruir sobre todo la economía. Cuando uno escuchaba a Iván Cepeda hablar con los empresarios, él repitió con los empresarios lo que ha dicho sin ellos, es la estatización de todos los servicios en el país. Ahora volverlos carta magna, volverlos su constitución, pues sería el cambio estructural de este país. Pero José, no hay que olvidar que lo que ellos están proponiendo no es nada parecido a como fue la constituyente del 91, con voto popular, con todos los estamentos representados. Lo que pretenden es una constituyente gremialista, con pequeños grupos representados de manera arbitraria, no con la participación general de la sociedad, porque lo que buscan en realidad es un control del Estado por vía de una nueva constitución. No una constitución pluralista, incluyente, construida con una verdadera democracia, sino una constitución de sectores, de pequeños sectores, donde los de ellos están sobre representados y el grueso de la ciudadanía no. Ese elemento antidemocrático de la propuesta de la constituyente de Petro hay que resaltarla. Ahora, lo que pretenden después es claramente tener una institucionalidad que les permita quedarse permanentemente en el poder, como hizo en su momento Chávez en Venezuela. Sí. Es el mismo modelo, una idea de una constituyente, pero no para profundizar la democracia, sino una constituyente para aferrarse ellos y quedarse en el poder. Esa es la propuesta. Y se quieren atornillar con un modelo además fracasado, que es un modelo estatizante, de una formación claramente stalinista,
A la gente no se le puede olvidar que Cepeda, su padre, era del corazón del Partido Comunista, uno de los dirigentes más fundamentales de ese partido. Y el Frente Guerrillero. Con una, así. Claro, con una relación con las FARC muy cercana, tan cercana que las FARC le dan el nombre de Manuel Cepeda a uno de sus frentes guerrilleros, y él mismo formado en la Cortina de Hierro. O sea, la formación de Iván Cepeda es estalinista. Y Rafael, esa es su manera de entender el mundo, porque así se formó. Y en el contexto en el que estamos, donde hay un dominio territorial, pues ese voto popular es un voto que va a tener la presión de todos esos aliados que Petro llama gestores de paz, que ha impedido su extradición, etcétera, etcétera. O sea, es la constitución, la constituyente de ellos, de esa criminalidad que se ha protegido, ahora esos deseos volverlo reglas de juego para todos. Imposible. Con un problema adicional, Josías, que es que no tenemos que irnos hasta la eventual constituyente, que esperemos que no lleguemos allá, sino que lo vamos a vivir en estas elecciones, porque el crecimiento de la criminalidad durante el gobierno de Petro lo que muestra es que hoy tenemos unos grupos violentos que son en un 60% más numerosos que cuando llegó el gobierno de Petro, y que por cuenta de la paz total están ejerciendo influencia sobre casi 700 municipios del país. De manera que vamos a tener unas elecciones con mucha gente con el fusil en la nuca para poder votar. Como si fuera un partido de fútbol con una cancha desnivelada. Rafael, hablemos también de ese reto que tenemos como partido en el próximo Congreso. Allá sin duda estarás en el Senado y estamos trabajando y estaremos en la Cámara por Bogotá. Esa apuesta como equipo para defender también temas estructurales de la sociedad como la salud. Es que en esa línea de acabar con la Constitución están llevándose la salud, la economía, la seguridad, todo. Y empecemos por la seguridad, que es lo que nos permite ir encadenando la idea de la constituyente, unas elecciones que vamos a tener sometidas al poder de intimidación de estos bandidos y una situación terrible de inseguridad a lo largo y a lo ancho del país. La paz total es el fracaso total. Absoluto. La paz total es el desmantelamiento de la fuerza pública y, por tanto, dejar a los ciudadanos inermes frente a los violentos, y, por el otro lado, Josías, el fortalecimiento de los criminales. La paz total, además, se construye abandonando las enseñanzas de muchas décadas de procesos de paz en Colombia. Una de las enseñanzas es que las treguas solamente se pactan al final de los procesos. Se pactan para que esos grupos violentos se concentren en una zona determinada del territorio nacional con el propósito de desarmarse, desmovilizarse y reinsertarse. Petro invierte el proceso, empieza con las treguas, pero las treguas tienen una característica muy particular. Las treguas están construidas sobre la idea de que el grupo violento solamente tiene un compromiso, Josías, que es no atacar a la fuerza pública, pero puede seguir delinquiendo. No se le exige que deje de matar o de secuestrar o de narcotraficar. Solamente se le dice no enfrente ni a militares ni a policías. Y a la fuerza pública se le establece una prohibición general de realizar acciones ofensivas contra esos grupos criminales. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una fuerza pública que no puede cumplir su función constitucional y legal, la de proteger a los ciudadanos, porque no puede combatir a los violentos, y unos violentos que lo único que tienen que hacer es no usar las armas contra los militares o los policías, pero pueden seguir delinquiendo. Totalmente. ¿Quiénes sufren? Los ciudadanos. Los ciudadanos. Y fíjese que las mismas cifras, Rafael, hablan por sí solas de esa fracasada paz total, y al ritmo de que hay más coca, más narcotráfico, más terrorismo, hay una cifra que a mí me preocupa demasiado, y es el reclutamiento, porque es la continuidad de esa mano de obra para el terror, y el reclutamiento en las ciudades sí que es más preocupante. Fíjese por lo menos en las universidades, fíjese nomás el caso que aquí pasó con alias Coco. ¿Quién era? Un joven de una localidad, lo engatusaron, lo enredaron, pasó por todos los niveles de la izquierda, entonces le dijeron venga que esto es para grafitis, después fue reclutado por un elector de Gustavo Petro como alias Mordisco, y después terminó asesinado. Esa es la versión real y la escalera
de lo que hoy la izquierda está haciendo en Colombia. Entonces, cuando tú me dices, fracasó, pues claro que fracasó, pero miremos esas cifras que le está garantizando a futuro que este terror, que hoy ya está bien terrible, bien engordado, pues entonces continúe. Usted tiene unos grupos violentos, Josías, que son, por un lado, mucho más grandes, porque reclutan más, por el otro lado, mucho más ricos, y además pueden reclutar más porque son mucho más ricos. Claro. Y son mucho más ricos porque sus fuentes de ingreso ilegales están todas florecientes. La extorsión, estuvimos hace muy pocos días en Caquetá. No hay hectárea de tierra, cabeza de ganado, litro de leche, arroba de queso o comercio en Florencia Tienda de barrio. que no pague una extorsión. Pero digo, no solamente en las zonas rurales, en la capital. Pero eso es además un problema no solamente en Caquetá, en todo el país. Usted tiene por el otro lado un secuestro disparado, que ha crecido más de un 300% durante la administración de Petro. Y finalmente tiene un país inundado de coca y de cocaína. Y entonces tenemos que a 31 de diciembre del 2023 teníamos 253.000 hectáreas de coca y producíamos 2.664 toneladas de cocaína, infinitamente más que lo que había cuando Petro llegó al gobierno. Y son cifras del 23. Las del 24, ¿cómo será grave la situación? No las deja publicar Petro. Le está impidiendo al Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas que entregue las cifras. Tenía que haberlas entregado a mediados del año pasado, del 2025, las del 2024. Hoy, 2026, no las tenemos. Y no las tenemos porque Petro no las deja publicar. Es absolutamente increíble. Debemos estar cercanos a los 300.000 hectáreas y produciendo, no sé, 3.000 toneladas de cocaína o algo por el estilo. Una locura. Inundados. Rafael, hablemosle también de unos compromisos claros a los colombianos desde el Senado de la República y desde la Cámara. Mire, por lo menos yo estoy plenamente definido a que ese programa de Jóvenes en Paz no va más. Ese billón de pesos terminó siendo el caldo de incentivo para las nuevas generaciones de violentos, de terroristas. Recordemos que de ahí salió el asesino de Miguel Uribe. Recordémoslo ahí, y hace menos de un mes de aquel joven aquí en la 104 con autopista, y así sucesivamente. Ese billón de pesos tiene que cambiar de rumbo, y es para la refinanciación del ICETEX, o si no, revivir ese programa que le dio casa a todo el mundo, Mi Casa Ya. La gente no quiere un vándalo cerca a su casa, la gente quiere tener casa propia. Hay que hacer esos compromisos. El Congreso tiene que trabajar para establecer una regla distinta a la de Petro. La regla de Petro es premiar a los bandidos. Y entonces se le entrega un dinero a un criminal, a un bandido, y en cambio se le niegan esos mismos dineros al ciudadano de bien que jamás ha delinquido. Hoy los médicos no tienen plata y los encapuchados cobran. Los médicos, los muchachos jóvenes, que son la inmensa mayoría, que pretenden solamente estudiar, los deportistas, los actores, los que están en la vida cultural, que jamás han delinquido, que siempre han cumplido la ley, a esos no se les da nada. Y en cambio al bandido sí, eso tiene que cambiar. Y eso tiene que cambiar no solamente en un programa que se llama muy bonito, Jóvenes en Paz, pero que en realidad terminó siendo un incentivo para la criminalidad. ¿Qué es lo que pasa con esos programas? Que el muchacho que ve que él, que cumple la ley, que jamás la ha violado, no le dan nada, y en cambio al de al lado, que si es un bandidito, sí le dan, dice, bueno, pero lo que yo tengo que hacer es ser bandidito para que me den. Ese es el incentivo de la criminalidad, pero lo mismo pasa con el proceso de paz. Es que es la misma lógica, donde usted, si hace parte de una organización criminal, mata mucho, secuestra mucho, hace actividades permanentes de criminalidad, a usted le terminan dando escolta, seguridad, no paga por sus delitos, o eventualmente termina en el Congreso con Aquí curules. mismo lo vivimos, Rafael, acuérdese, ese cable en el Portal Américas, puesto por los encapuchados, esa primera línea degolló, acabó con la vida de un joven que venía de trabajar, y adivinen dónde quedaron esos que atravesaban el cable del Portal Américas, les dieron el Viceministerio de la Juventud. Entonces cayeron parados, eso no puede pasar. Y sobre todo,
cuando uno mira las cifras y lo que está exigiendo el mundo, Europa, no está pidiendo encapuchados, está pidiendo creadores de software. Y es precisamente lo que este gobierno acabó porque le redujo el 35% del presupuesto a la ciencia, tecnología e innovación. En el próximo presupuesto general de la Nación, en el próximo plan de desarrollo, estos giros que tiene que dar el país tenemos que ser muy claros en que queden plasmados. El Congreso tiene que enviar un mensaje al país. El mensaje tiene que ser, si usted viola la ley, tiene que ser castigado. Si usted respeta la ley, si usted juega dentro de la legalidad, tiene que tener un premio. Y el ejercicio al revés no es aceptable. No es aceptable. Y de paso, tenemos que fortalecer a la fuerza pública. De manera que tenemos que entregarle el presupuesto a las fuerzas militares y a la policía para que puedan cumplir la tarea que hoy no pueden cumplir. Hoy no tienen ni el presupuesto, ni el mando, ni el sistema de inteligencia, ni la contrainteligencia, ni la capacidad helicotransportada, ni los sistemas de comunicación y de colaboración con la fuerza pública que son fundamentales para generarle seguridad a los ciudadanos. Ahí Rafael juega un papel fundamental, retomar la cooperación con Israel y Estados Unidos. Yo creo que será clave insistir desde el Congreso, y en eso me he comprometido, en reanudar todo lo que en cooperación teníamos con Israel. Porque no hay plata, no hay tecnología, los helicópteros están frenados, están parados, no tienen mantenimiento, los que se han usado se están cayendo. Todo lo teníamos en cooperación con Israel. Vamos otra vez a acercarnos a Israel. Y lo ha dicho Paloma Valencia, con todas las letras, que ella va a recuperar los espacios de colaboración en temas de inteligencia, en temas militares, de lucha contra el narcotráfico, con Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña, que han sido nuestros aliados fundamentales. Eso tenemos que garantizárselo. Ahora, además de seguridad, tenemos que buscar cómo vamos a desarrollar los programas sociales que está esperando la ciudadanía. La ciudadanía espera seguridad por un lado y mejorar su nivel y calidad de vida por el otro. Y el Congreso de la República tiene que garantizar los presupuestos para ambas cosas y la legislación que permita ¿Y cómo que muchos colombianos salgan de la vulnerabilidad, de la pobreza y el hambre y encuentren un camino distinto de progreso. Y ahí, Rafael, hay que hacer un compromiso, reafirmar el compromiso, y es el país, ante la pregunta de dónde va a sacar la plata, hay que hacer un recorte de cargos, un recorte burocrático enorme. Esas embajadas donde hay 500 colombianos, hay menos de 5.000 colombianos, tenemos que insistir desde el Congreso, primero con una reforma estructural que haga un Estado más pequeño, más austero, para poder de ahí financiar esas políticas sociales. Porque claramente el país reconoce que fue el Centro Democrático, nuestro partido, el que empezó a hablar de abrir el mundo, el tema deportivo, el tema de la competitividad, pero la plata ¿de dónde salió? Fue de recortar, de sumar los ministerios, que era pura burocracia. Y hablemos de eso porque este gobierno creció el número de cargos. Yo estuve a cargo con Claudia Jiménez, Claudia en la cabeza del proceso, yo desde el Ministerio de Interior y Justicia, del proceso de reestructuración del Estado. Y ese ejercicio que hicimos de disminuir el número de ministerios, de disminuir el número de entidades, de disminuir el número de burócratas. Sí, hay que redirigir el presupuesto para lo que la gente verdaderamente necesita y no para los burócratas. O sea, uno tiene que, la gente que paga impuestos, además, que somos todos los ciudadanos, tienen que saber que su plata no va al bolsillo del burócrata, sino que va a ir de regreso a los servicios públicos que ellos necesitan. Eso se lo tenemos que garantizar. Pero al mismo tiempo necesitamos que se generen más ingresos para el Estado. Y sin seguridad no se puede. Tenemos que generar seguridad para que haya más emprendimiento, para que haya más empresa, para que haya más empleo formal, para que se genere más riqueza, recojamos más impuestos y podamos dirigirlos a la salud, a la justicia, a la educación, a la seguridad. Y Rafael, hoy contamos con un elemento que sin duda en los tiempos, en las presidencias anteriores no, y eso es la inteligencia artificial. Yo creo que de la mano de la inteligencia artificial podemos hablar de competitividad, podemos hablar de enfrentar el terrorismo. Esto que hablamos de la cooperación con Israel, gran parte es a través de la IA. Y frente a eso, ¿cómo conectar a esas nuevas generaciones? El puente, el punto de encuentro está en la inteligencia artificial. Y creo que el próximo presidente debe
tener claro, y si no se lo vamos a recordar nosotros desde el Congreso de la República, y ahí quisiera que insistiéramos, ese compromiso. Las nuevas tecnologías serán determinantes. Siempre hemos hablado del face to face, de lo presencial, pero ahora la inteligencia artificial nos permite superar mucho, hacer más económico los procesos, las reuniones, entre otros, acortar los gastos del Estado para volverlos efectivos. Pero antes de eso tenemos que preparar a todos estos jóvenes, a todos los muchachos, en que tengan las herramientas para poder abordar de forma útil la formación. Claro, la inteligencia artificial. Es decir, no se trata de dar una discusión sobre la inteligencia artificial teórica, sino de formar a los jóvenes para que puedan hacer buen uso de la inteligencia artificial, de formar a los jóvenes para que puedan hacer buenos emprendimientos usando la inteligencia artificial. Y eso nos plantea un reto que tenemos que impulsar desde el Congreso, Josías. Tenemos que cambiar el abordaje a la educación para que sea una educación para el oficio, una educación para el empleo, una educación para el emprendimiento, una educación para el trabajo. Eso es lo que necesitamos, no una educación formal teórica que ya no le sirve al joven. Okay. Hoy, Josías, que es muy importante, un técnico o un tecnólogo tienen más posibilidades de encontrar trabajo que un licenciado universitario. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que el mundo laboral exige, necesita, demanda esos técnicos y tecnólogos, y en cambio quizás no necesite, por ejemplo, un comunicador social más o un abogado más. Eso ya no lo está buscando el mercado. Entonces tenemos que cambiar el sistema educativo para darle las herramientas a los jóvenes que les permitan desempeñarse adecuadamente en el trabajo, en el oficio, en el emprendimiento, en las herramientas de inteligencia artificial para poder enfrentar mejor el mundo. Oiga, Rafael, interesantísimo conversar contigo. Será un orgullo para Colombia verte en el Senado y desde luego haremos un gran equipo en la Cámara por Bogotá. Para terminar, enviémosle un mensaje contundente, motivemos la gente. Tenemos que marcar de nuestro partido el logo en el tarjetón de Senado y el 108 en la Cámara. Enviémosle un mensaje a la ciudadanía para que ese día estemos firmes, madruguemos, no importa el clima, salgamos a votar. El Centro Democrático ha sido el partido de oposición por excelencia en estos 4 años, pero no una oposición arbitraria, una oposición caprichosa, es una oposición que ha sido argumentada, seria, honesta, transparente, constructiva. El único partido que sistemáticamente ha luchado contra los esfuerzos autoritarios de Petro, contra sus propuestas que empobrecen, ha sido el Centro Democrático. Necesitamos la mejor bancada en el Congreso. Necesitamos el mayor número de senadores. Ojalá eligiéramos 25. La lista del Senado es una lista cerrada, lo que significa que no hay que buscar números enfrente del logo del partido. Solamente en el tarjetón del Senado va a aparecer el logo del partido y hay que tacharlo, marcar el logo del partido y nada más. Y así se vota por toda la lista. Ojalá, repito, podamos elegir 25, que es 25 la posición en la cual está Álvaro Uribe. Y en la Cámara de Representantes necesitamos también una bancada muy numerosa. Ojalá en Bogotá pudiéramos sacar 6 representantes a la Cámara y uno de esos fuera Josías Fiesco, 108, en ese tarjetón. Ahí sí hay que buscar el logo del partido y el número 108, marcar ambas cosas. Pues Rafael, qué gran equipo, qué gran conversación. Los buenos somos más, el miedo cambiará de bando. Esta vez no corremos los ciudadanos, corren los encapuchados. Los buenos somos más. Muchas gracias por la invitación, Josías. Gracias.